Vamos a ver en este vídeo la lírica de Fray Luis de León y vamos a poner especial énfasis en esa poesía estética que caracteriza su obra. Fray Luis de León nació en Belmonte en el año 1527. Ingresó en la Orden de los Agustinos de Salamanca, donde fue primero estudiante y después profesor universitario de Sagrada Escritura. Para contextualizar la figura de Fray Luis de León, podemos dividir el Renacimiento en dos etapas. Un primer renacimiento que tiene lugar durante la primera mitad del siglo XVI y que coincide con el reinado de Carlos I, y un segundo renacimiento que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XVI y que coincide con el reinado de Felipe II. Fray Luis de León, por tanto, vive sobre todo durante el reinado de Felipe II, por lo que vive la Contrarreforma que empieza en el año 1545 y su obra se va a contextualizar dentro de un periodo donde lo cultural se orienta hacia esa preocupación religiosa. Durante esta segunda mitad del siglo XVI surge una necesidad de oponerse al protestantismo que va a condicionar la política española. Cada vez se va a aislar más de Europa para evitar el contacto con las formas heterodoxas protestantes. Esto va a determinar el marcado carácter nacional y católico que va a adquirir la cultura española en esta segunda mitad de siglo. En esta segunda mitad de siglo, tradicionalmente se ha hecho una división de la literatura que está más justificada por el hecho de que el historiador de la literatura necesita buscar tendencias que por la existencia de dos escuelas verdaderamente marcadas. En cualquier caso, se ha solido distinguir entre una escuela salmantina y una escuela sevillana, de la que sus principales representantes son Fray Luis de León y Fernando de Herrera. La escuela salmantina pretendería encontrar una armonía entre expresión y contenido y se inclinaría por temas morales, religiosos y filosóficos. Y esta escuela estaría muy influenciada por Horacio, que trató temas como el Carpe Diem o el Beatus Ille, que está muy presente en la obra de Fray Luis de León. Por su parte, la escuela sevillana se caracterizaría por el predominio de la forma sobre los contenidos y tendría un lenguaje más artificioso y complejo que predominaría luego durante el barroco, con una poesía brillante acorde con la tradición petrarquista. De todas formas, no está mal que conozcamos esta distinción entre la escuela salmantina y la sevillana para situar a Fray Luis de León, porque históricamente se ha seguido esta clasificación, pero hoy por hoy esa idea de la existencia de dos escuelas marcada por la geografía tampoco hay que seguirla muy al pie de la letra, porque la geografía no condiciona la poesía. Lo que la condiciona puede ser, por ejemplo, los vínculos de amistad y las relaciones que se establecen entre los propios poetas. Pero eso sí, tanto Fray Luis de León como Fernando de Herrera son los dos autores sobre los que se gesta la poesía de la segunda mitad del siglo XVI. Hemos dicho que la escuela salmantina se inclinaba por los temas morales, religiosos y filosóficos. Bueno, Fray Luis de León cobra especial relevancia cuando hablamos de poesía religiosa o poesía espiritual. En esta época irrumpe la poesía espiritual tanto en su faceta estética con Fray Luis de León como en su faceta mística con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Por tanto, aquí vamos a centrarnos en la poesía ascética. ¿Qué es entonces la poesía ascética? Pues se trata de la primera rama de la literatura espiritual. Esta poesía ascética se centra en la descripción de los deseos del cristianismo para deshacerse de los vicios y plantar virtudes. Se refiere a la ascética al esfuerzo por el que el espíritu logra un dominio de sí mismo que posteriormente le va a servir o lo va a preparar para alcanzar metas espirituales con las que se intenta acercar al ideal de perfección moral. Por tanto, la ascesis consiste en la aniquilación de las pasiones y apetitos que perturban la mente y el cuerpo y la anulación de los sentidos exteriores e interiores y de las facultades del alma con el objeto de poder adiestrarlos en los ejercicios que llevan a la unión mística. Y si todo esto os ha resultado muy complejo, lo podemos sintetizar de la siguiente manera que espero que os quede mucho más claro. La ascética se refiere a las fases que atraviesa el alma para lograr la perfección moral. ¿Cómo lo hace? Pues mediante la espiritualidad y la huida de los placeres mundanos. Vamos a encontrar dos tópicos clásicos muy ligados a la ascética: Beatus Ille y Aurea Mediocritas. El primero se refiere a esa vida retirada, dejando atrás la ciudad para encontrar una vida sencilla, y el segundo se refiere a la vida fuera de los excesos y conformándose con lo que uno tiene. Hay que aclarar aquí que con mediocridad se refiere al término medio, no al significado de mediocridad que ha adquirido el concepto hoy en día. Si recordamos las tres fases del misticismo, que las tenéis ahí en pantalla, la ascética se correspondería a grandes rasgos con la vía purgativa y con la vía iluminativa. De todas formas, podemos concretar la ascética en dos fases consecutivas, una negativa y una positiva. La negativa consiste en la negación y purificación de esos apetitos que supongan un desorden ético, mientras que la positiva tiene por objeto la práctica de virtudes que de manera mediata o inmediata conducen a la perfección espiritual. Vamos a ver ahora las principales características que vamos a encontrar en la poesía de Fray Luis de León.
Primero vamos a hablar de las fuentes. Su obra se nutre de la inspiración bíblica, del bucolismo latino, donde sobre todo Horacio fue una gran inspiración para él, y del petrarquismo de Garcilaso. El tema principal de su obra es la búsqueda de la paz y la armonía interiores en íntima unión con la divinidad. Y la estructura métrica que utiliza para expresar sus sentimientos es la lira, por supuesto, fruto de esa influencia de Garcilaso de la Vega que acabamos de mencionar, pero también es una estrofa con la que pretende imitar las estrofas características de las odas de Horacio. Sin ir más lejos, tal es la influencia de Garcilaso de la Vega e hizo un uso tan extendido de la lira Fray Luis de León, que la lira es también denominada a veces lira garcilasiana o directamente estrofa de Fray Luis de León. Y con esto nos hacemos una idea general sobre la lírica de Fray Luis de León. Iremos profundizando a partir del análisis de su obra, pero tener esto claro nos facilitará mucho la comprensión de sus textos. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.